Vamos a resolver el ejercicio 40 de la página 264. Me dice cuántos números de 5 cifras hay formados exclusivamente por cifras impares. Las cifras impares son esas de ahí y quiero formar números de 5 cifras. Como no me dicen si se repiten o no las cifras, yo supongo el caso general de todos los posibles números. Entonces, si os fijáis, para las decenas de millar, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas cifras puedo poner? Pues estas 5 impares. Para las unidades de millar, esas 5 también. Para las centenas, 5. Decenas, 5. Unidades, 5. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, sería 5 elevado a 5, lo que es 3.125 números de 5 cifras formadas por solo cifras impares. Ahora, en el apartado A, me decía, ¿cuántos de estos números no tienen ninguna cifra repetida? Ahora sí que me dan la condición de que estos números de 5 cifras no tienen que tener las cifras repetidas. Pues en este caso, para las decenas de millar tengo 5 posibilidades, las 5 cifras impares, pero como no se pueden repetir, si ya he elegido una de estas cifras, ya la he puesto aquí, aquí tengo una posibilidad menos para las unidades de millar. Una menos para las centenas, una menos para las decenas y una menos para las unidades. Todo esto como antes multiplicándose. Esto, como habréis visto en el libro, podéis hacer la operación sin más, o bien esto es el 5 factorial. El factorial se denota con esta exclamación y la definición la tenéis en el libro. Siempre que tengáis un número y esta exclamación significa que se está multiplicando este número por todos sus elementos, por todos los números inferiores a él hasta llegar a 1. Si hacéis esto con la calculadora, que hay una tecla que te denota esta exclamación, este factorial, esta cuenta da 120. Pues habría 120 números en los que no se repite ninguna cifra, con solo cifras impares. Apartado B. En este caso me preguntan cuántos de estos tienen alguna cifra repetida. Fijaos, si el número total de números que hay de 5 cifras con las cifras impares son 3.125 y de ellos 120 no tienen ninguna cifra repetida, si al total le restas los que no tienen ninguna cifra repetida, en este caso te da 3005, que sería el número con alguna cifra repetida, ¿vale? Los números totales de 5 cifras con alguna repetida. Luego, en el apartado C me dice cuántos tienen la misma cifra al principio y al final del número. Nos volvemos a hacer otra vez el esquema de antes. Vale, me dicen que tengo que fijar la posición de las decenas de millar con las unidades. Este número y este tiene que ser el mismo. Entonces, igual que hice con el ejercicio de los expertos, de los alpinistas, voy a fijar esta posición para que sea el mismo número. Este y este que sea el mismo número. ¿Cuántas maneras distintas tengo de fijar la primera y la última posición? Pues 5 posibilidades. Las 5 posibles cifras impares, estas de aquí. ¿Vale? Luego no me dice nada de si los elementos que tengo dentro se pueden repetir o no, entonces yo supongo que puede ser cualquiera. Aquí tendría 5 posibilidades, 5 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el número total de números de 5 cifras impares de manera que las decenas de millar y las unidades sean el mismo número? Pues tengo 5 posibilidades para fijar la primera y la última posición. Por los elementos que tengo en el medio, es 5 por 5 por 5. Es decir, te queda 5 a la cuarta, que sería 625 números distintos en los que la primera cifra y la última son iguales. Y luego, por último, el apartado D, en este caso me dice que cuántos son capicúas. Recordamos lo que es el capicúa. Si yo tengo un número de 5 cifras, lo pongo así para que veáis bien, 1, 2, 3, 4 y 5, ser capicúa significa que esta posición y esta, es decir, las decenas de millar y las unidades, tienen que ser iguales. Aquí voy a llamar que fijo el primer número. Y luego, esta posición con esta también tiene que ser iguales. Lo voy a llamar como que fijo el segundo. Y este puede ser cualquiera, en realidad, ¿vale? Entonces, ¿cuántas maneras tengo de fijar el primero con el último? Tengo 5 maneras. ¿De acuerdo?
Luego, ¿cuántas maneras tengo de fijar? Las decenas sería con las unidades de millar, pues otras 5. Se pueden repetir, no me decía nada de que no se pudiera repetir. ¿Y cuántas posibilidades tengo de colocar la cifra de las centenas? Pues otras 5. Entonces, en este caso, ¿cuántos números puedo formar? 5 por 5 por 5. Es decir, 5 al cubo, 125 números se pueden formar que sean capicúas.